Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de No Más Político. Les saludamos Miguel Ángel Valenzuela. y Amando Basurto. Pues hay varios temas que están, digamos, en el cajón estos días, pero me parece que para cerrar el año, pues nada mejor que un gran meeting, ¿no? Meeting, un poco mostrar músculo, apantallar a los apantallables, ¿no? Pues ya que salieron con un grupito ahí bastante simplón y chiquito a hacer mucho ruido, pues ahora ahí les va el montón, ¿no? Y me parece que es importante hablar de eso porque pues, tiene que ver con el cierre del año. Fue el festejo el sábado pasado del séptimo año ya de la cuarta transformación, ¿no? O transformación de cuarta, dependiendo de qué lado están ustedes, en su opinión. Pero bueno, se conmemoran los 7 años. Hay que rendirle pleitesía, ¿no? Al líder supremo, ¿no? Que salió con su libro, por cierto, también. Eh, entonces, creo que vale la pena comenzar por eso. Me parece que he estado viendo en los medios unos reportes medio interesantes que intentan jalar agua al asunto de esto demuestra que es el viejo PRI, ¿no? Morena es el viejo PRI. Este, aquí hay no solamente acarreados, sino gente pagada para estar en los mítines, ¿no? Y por el otro lado, la defensa de no, nosotros no, somos diferentes, nosotros no acarreamos, no pagamos, no damos sándwich, ¿no? Ni gorra. Ajá. Este, y de eso podemos platicar, ¿no? Creo que es un buen tema. Pero lo primero que habría que marcar es que fue masiva. Es decir, fue una movilización de verdad, ¿no? Uno no muestra en ningún lado, uno no muestra músculo político nada más diciendo nos vemos en el Zócalo y ya, ¿no? O sea, no funciona así. Hay formas de arrastrar Claro. a la banda, ¿eh? Hay muchos intereses que se conjugan en el camino. Y sea priista, panista, verdista, morenista, me parece que veríamos el mismo tipo de efecto, ¿no? El asunto es cómo puedes movilizar a tanta gente. Tiene que ver no que todos vayan convencidos uno por uno, sino que tienes digamos que los tentáculos de su estructura de poder, ¿no? Y de expresión social del, de la base, pues es muy amplia, está muy extendida, ¿no? ¿Cómo viste, Miguel, la reunión esa? Sí, evidentemente lo que pasó en el Zócalo pues fue una muestra, claro, de músculo, no una respuesta también a aquella movilización que ya mencionas de la generación Z, Sí, ¿no? Y sabemos que para eso, o sea, Morena, pues es ponerse con Sansón a las patadas, sí. ¿no? Entonces, aquí era una movilización, bueno, daban a ver lo que es, ¿no? Y sí, claro, o sea, claro que hubo acarreados, por supuesto, claro, así es, ¿no? Justamente eso es echar una muestra de la maquinaria, ¿no? Decir, a ver, así está la cosa, ¿eh? ¿No? Y aquí el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Entonces movilizas para ver tu capacidad justamente de movilización, porque eso se puede traducir en votos, Usualmente se ¿no? traduce en votos, sí. Entonces, ahí está, ¿no? Ese es el apoyo, esa es la maquinaria, ¿no? Sí. Evidentemente, como bien comentas, no es una cuestión de, a ver, nos vemos y ahí festejamos, ¿no? No, pues no es así, evidentemente no, es movilización, ¿no? Y dejaron claro que tienen una muy buena capacidad. No creo que hayan sido los 600,000 que dice el gobierno, no, tengo mis dudas, ¿no? Oye, siempre inflan los números, Sí. si les conviene los inflan, si no, pues le bajan el perfil, así es siempre y lo hacen todos. Pero sí fue una gran movilización, ¿no? Eso sí. Y también, pues, se vio ahí como una cuestión de, digamos, de unidad por parte de Morena, ¿no? Claudia Sheinbaum, la presidenta, abrazando
este, a Andrés, ¿no? Ujú, ujú. Eh, no hubo mayor altercado, me parece, ¿no? Al interior de Morena. Fue un festejo, fue una muestra de músculo, de unión también, y de saber y decir, podemos unirnos cuando hay que unirnos, Sí, ¿no? sí, sí. Me acuerdo que una frase que vi en una obra de teatro ya hace mucho tiempo es que algo como creo que algo así como entre mujeres podremos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Ujú, ¿No? Me ujú. acordé un poco de así Morena, Entre ¿no? morenistas, Podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño, ¿no? claro. A menos no cuando realmente importa, ¿no? Ujú, ujú. Este, entonces sí, pues, creo que eso fue muy claro. Ahora, sí es cierto que Claudia Sheinbaum tiene una gran aprobación, ¿no? Sobre todo, es un poco curioso, ella a nivel personal tiene una gran aprobación. Su gobierno no tanto, ¿no? Ella mucho más, o sea que de alguna manera sí conecta con la gente o se ve muy presidenciable, gusta su imagen, cómo se ha desenvuelto. Entonces ella tiene una muy buena imagen, una gran Ujú. aprobación, Sí, ¿no? El gobierno no tanto, ella sí. Y creo que en buena medida, y aquí lo dijimos hace poco, si mal no recuerdo, creo que en buena medida por lo bien que ha manejado, uno porque el país, aunque así se anunciaba, no se ha caído a pedazos, claro, sí. ¿no? Ujú. Hay problemas, sí, muchos, serios, sí, graves, sí, ¿no? Pero los va enfrentando, ¿no? Y se han visto resultados en algunas áreas. También es cierto, como resultado, algunos de sus resultados, algunos de sus éxitos, digamos, en consecuencia, o como consecuencia de la presión desde Estados Unidos. Eso es cierto, pero los ha habido, Ujú, ujú. ¿no? Ahora sí que haya sido como haya sido, ahí hay. Claro. Y también porque creo que se ha visto muy bien hasta ahora, ajá, manejando la relación bilateral, no particularmente con Trump, le ha ido muy bien hasta ahora. Yo sí creo que eso va a tener un fin, pues Ujú. va a tener un hasta aquí, no va a tener un techo y luego van a venir los catorrazos, Claro. ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Aunque el hecho de que los demócratas creo que son favoritos para ganar las elecciones intermedias de Estados Unidos, recuperar el Congreso, eso le puede ayudar mucho a Sheinbaum, para que no haya tanta presión. Este, Puede ser, vamos a ver, ¿no? Pero creo que el hecho de que haya manejado bien ella diversos temas, ¿no? Que se vea muy bien, tenga una gran aprobación, pues sí, es muy, muy importante, ¿no? Claro, una vez más, esto no es resultado de la aprobación, sino de la movilización, que eso es lo que le debe preocupar mucho a la oposición, Claro. ¿no? Es su incapacidad de movilización. Exacto, eso le preocupa mucho más que la aceptación, Ujú, ujú. mucho más, ¿no? Porque la aceptación no necesariamente se traduce en votos. La movilización, sí. Entonces, eso debe preocuparles mucho más a la oposición, ¿no? Y además venía Claudia Sheinbaum de unos días que se hablaba bastante que pasó en Estados Unidos por lo del sorteo del Mundial, Ah, sí. ¿no? Y te dice que no, que va desesperada y va mal y la van a no sé qué y el primer, ¿no? Y fue bastante tranquilo, fue muy, muy tersa la visita. Claro, era el sorteo del mundial, bueno, también es cierto, o sea, no había mucho como para dónde, no fue una cumbre, fue una sorteo del mundial, Sí. era como para cotorrear, ¿sí? Aún así creo que hubo una reunión En corto, en sí. corto, ¿no? También Ujú, con el primer ministro canadiense. ujú. Y creo que estuvo bien, ¿no? Entonces no le fue mal como creo que esperaba la oposición. También creo que no era el momento. Catorrazos, una vez más, van a venir, sí, yo creo. Pero ahorita pues va muy bien y esta muestra de Zócalo fue una muestra muy, muy importante del poder de Morena para movilizar, ¿no? Claro, claro. Que sí, es cierto. Quien hereda, digamos, las estructuras y las formas para la movilización a ras de piso, ¿no? Eh, que tenía la izquierda y que se concentra en el PRD en algún momento, pues es Morena, ¿no? O sea,
es una vieja escuela de movilizaciones y demás, cada vez más o menos concordadas con ciertos grupos políticos y ciertos grupos de interés. Y mientras más poder tienes, pues con más grupos de interés, ¿no? El corporativismo es algo que se da en muchos sistemas. En el sistema mexicano es más o menos claro, ¿no? Si ustedes vieron la plancha, si ven los videos y las fotos de la plancha, se notan segmentos de banderas, porque la idea es, primero, el líder del sindicato, el líder de lo que sea, ¿no? Le pide a sus huestes, a buena o por la buena o por la mala, es problema de él o de ella, que se presenten al Zócalo, ¿no? Se presentan al Zócalo, seguramente pasan lista, porque para eso perteneces a una estructura corporativa, sindical, lo que sea, ¿no? Se te dan tus banderitas, ¿no? Tus pancartas, llegas a donde tienes que llegar, y lo más importante es el siguiente paso, ¿no? Entonces tú vas y participas en esto, llevas tu banderita, pasas lista para que el líder, lideresa sepan que ahí estabas, y levantas mucho la banderita porque el siguiente punto es que la presidenta nos vea que aquí estamos. Claro. ¿Sale? Porque yo le vendo todos los días apoyo al partido y a la presidenta, ¿no? Entonces, si vamos 5 o si vamos 400, pues es diferente. Entonces, agiten mucho sus banderitas, por favor. Y es evidente, hay unos como rectángulos muy claros, así como muy animados con sus banderas. Pues sí, así funciona, ¿no? Pero de pronto había comunicólogos que decían, es que hay acarreados. Estos torpes. ¿Cómo son torpes? Sí, sí hay. Siempre ha habido. Lo sigue habiendo y lo seguirá. Para que la próxima no pregunten babosadas, ¿no? Por supuesto que hay acarreados, ¿no? Ahora, la señora Sheinbaum va y les reparte sándwiches o alguien así, o parte de su equipo, no. Es una estructura, ¿no?, de poder que siempre funciona en México. Así funciona, porque tú no puedes tratar de puedes intentar romper algunas cosas, ¿no? El señor Salinas de Gortari llegó y reventó el sindicato petrolero y lo reacomodó, ¿no? Llegó y ayudó a reventar el de profesores y lo reacomodó lo alineó pues a su presidencia. Fox llega y teniendo en sus manos a Romero de Champs, ¿no?, por toda la tranza que hicieron en el 2000, decide dejarlo vivir porque requiere del apoyo que le dice al señor Romero de Champs: usted lo que quiera, usted, ¿dónde quiere que me siente, señor presidente? ¿Dónde quiere que agitemos banderitas, ¿no? Quiere que nos callemos la boca con respecto a las reformas energéticas, nos callamos, ¿no? Entonces, siempre se usan las estructuras que están ahí. Y depende de tu capacidad como líder político, pues de articularlas alrededor de tu actuar político, o mostrar tu incapacidad de hacerlo y que se te diluyan en las manos, ¿no? Entonces, es normal, siempre hay acarreado. Significa que fueron por ti en un camión y te llevaron. Sí. Pues sí, ¿no? Por buena onda o por mala onda. Buena onda en términos de, oigan, sindicato, quieren que vayamos, está bueno, pero pues denos un transportito, ¿no? Y la otra es, a mí no me importa, ustedes suben al transporte, o sea, por la buena o por la mala es, aquí se me suben al transporte, llegamos todos juntos y a todos les vamos a decir las instrucciones llegando, ¿no? Y me pasan lista. Exactamente. O en el camión me pasan lista, ¿no? Y todo mundo juega a este asunto, porque yo le pido a mi sublíder sindical que le pida al líder sindical que le acaba pidiendo al partido, ¿no? Entonces, la estructura ahí está. El asunto es qué tanto la puedes movilizar, ¿no? Y yo creo que esto muestra que el trabajo que hizo López Obrador en su sexenio ya cuajó completamente en términos de la estructura de los colectivos que se pueden atar de una manera u otra a las venas del aparato político administrativo federal, pues ya están conectadas, ¿no? Y entonces eso, como dices tú, es una muestra de
de músculo político en el sentido de que estos representan votos, porque pues, el voto también es medianamente corporativo. No que no tenga uno chance de decir, yo pertenezco a este grupo y somos ahí, nos presentamos, pero no, yo a la hora de votar puedo votar por quien quiera. Sí, es cierto. Pero si eso lo sumas, que la señora presidenta es la más popular de las figuras públicas, Sí. ¿no? Y el día de ayer o hoy, esta, digamos, sección de Milenio, que hace Milenia, porque es inteligencia artificial, así le pusieron, quiere decir que son los que más hacen cosas sobre datos, ¿no? Esta sección hizo un análisis diciendo, a ver, estamos discutiendo, nos pasamos discutiendo desde que pasó la marcha, ¿qué onda con la generación Z? Entonces vamos a ver en la interacción de en las redes, durante el último mes, cómo interactúa ese fragmento de poblacional, ¿no? Y entonces hicieron el análisis y la figura más popular, ¿no? Es la señora Sheinbaum, ¿no? El segundo, por cierto, es Maines, ¿no? Aparece Maines, pero la primera es la presidenta. Entonces, lo que dicen tajantemente no es cierto. Incluso con la generación Z, la señora Sheinbaum tiene muy buenos números. No es que con la generación Z esté caída y con el resto de los grupos etarios tenga muchos números. No, también con esa. Por eso no puedes obtener números tan altos de aprobación si no incluyes a los jóvenes, ¿no? Ahora los jóvenes se sienten incluidos en la política y demás. Es diferente, como dices tú. Una cosa es el proyecto del gobierno y otra cosa es la figura presidencial. Y me parece que sí, mi sensación es que la gente reconoce el trabajo personal de la presidenta. Yo creo que el asunto de lo que pasó durante el sorteo para el Mundial, me parece que es importante ver algunas cosas. Primero, cosas de forma que son de fondo. Aunque la señora Sheinbaum sea la única mujer, es decir, de los tres, del señor Carney y del señor Trump, ella se sentó en medio de los dos. Cuando en realidad, medio por protocolo, yo creo que el señor Trump tendría que haber sentado en medio, porque es quien recibe a los dos. Sí. Pero el que no se haya sentado en medio y que haya tenido todo el tiempo el señor Trump que ladearse para hablar con la señora Sheinbaum, tiene que ver con que hay muy mala relación con el gobierno canadiense. Entonces digo, no, yo no me siento con este, ahí sienten a la señora en medio, ¿no? Y me parece que es importante. No porque haya un favoritismo generalizado, ni que no vaya a reventar en algún momento la relación, sino que hoy tenemos, digamos que el gobierno mexicano tiene una posición en la mesa con ciertos beneficios frente a no ser el patito más feo, digamos, en Norteamérica, ¿no? O sea, Estados Unidos el gobierno estadounidense tiene mejor relación con México que con los canadienses, ¿no? Y cada vez más. Y como mandataria, además, es de las pocas que tiene una buena relación con Trump. En general. ¿No? Digamos, personal, por así decirlo. Sí. No la agenda bilateral, pues no, o sea, sí. Igual le pega, por supuesto que le pega a Trump, le pega a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero considerando otros mandatarios, le ha ido bastante bien. Claro. Sí, no, una vez más, eso va a terminar, sin duda alguna. ¿No? Y Sheinbaum también le pega cada vez que dice, no, nosotros somos independientes, soberanos, bla, 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 como diciendo, no se meta, señor. Pero en realidad hay como estos mensajes que son entendidos que se tienen que dar, ¿no? Que por cierto, algo que aparecía hoy en los medios, es que el señor Trump dijo, les vamos a imponer aranceles. Sí. Autorizados de 5% porque no nos han pagado, no han pagado lo que deben según el Tratado de Aguas a Texas, ¿no? Y entonces dice, o sea, venimos de estar de buenas y nos puso, uno sí, normalmente es Trump, y dos, no sabemos si estaba planchado, es decir, si le dijeron, mire señora, ya le aguantamos mucho, vamos a hacer un anuncio de esto y a ver si le pone usted pilitas, ¿no? Y la verdad es que el gobierno mexicano no entrega el agua porque no tiene, no, sí tenemos agua, pero o matas de sed a unos o matas de sed a otros, ¿no? Sí. Y nosotros nos hemos dedicado más a tratar de evitar pagar el agua que se debe según el tratado, que es
es el agua del río Bravo, ¿sí? Que se colecta mayoritariamente en una sección del parte mexicano y tendría que liberarse para que llegue a territorio tejano. Al parecer no se ha hecho lo suficiente, las cuentas no salen deficitarios también los Estados Unidos con nosotros, y el señor Trump hace esa presión. Ahora, mi sensación es el apoyo que ha recibido el señor Trump desde Texas tiene estas implicaciones, ¿no? Es decir, no, el gobierno tejano y la población tejana tiene, digamos, importantes cartas para estar exigiendo al señor Trump, que a su vez le exige al gobierno mexicano el agua, ¿no? Entonces, es interesante que hasta hoy medio le hemos pedido pedalear, hacernos así, porque además eso es un reclamo desde la administración Biden, bueno, desde hace muchos años, pero la administración Biden también reclamó, no hizo nada al respecto, el señor Trump tampoco había hecho nada al respecto, y ahora lo va a tener que hacer, se acercan las elecciones. Exactamente, eso iba a decir. Sí, y entonces, es más política interna. Sí, más política interna porque, sí, Claro. sí, ¿no? O sea, ese es el meollo ahí. Ahora, mi sensación es que, y yo lo decía desde que se eligió el señor Trump ahora en su segunda presidencia, no, hay que medirle bien el agua a los tamales con respecto a en qué nos beneficia el que los demócratas ganen, recuperen por lo menos la Cámara de Representantes el próximo año, ¿no? Es un reto complicado para los demócratas. Yo creo que le van a dar la vuelta. No sé con qué mayoría. Yo diría que más. Yo decía que iba a ser mucho más importante. Iba a ganar una mayoría de 20, 30, entre 20 y 30 curules. Pero con esto, gerrymandering, es decir, la redistritación que está haciendo en muchos estados, ¿no? Texas, Alabama, Florida, ¿no? Esto, creo que por ahí estaban viendo, ¿cuál era el otro? Ahora se me va a ir. Pero Creo que norte, Tennessee. Creo. En el norte creo también que Que estaban viendo, sí, pero no creo que se pase, creo que ese era North Dakota, uno de esos, no me acuerdo si Wisconsin, que estaban pensando, pero no creo que vaya a funcionar ese, pero el resto en el sur sí tienen mucha fuerza como para tratar de modificar la distritación. No sé qué tanto van a ganar, pero el problema es cuando el señor Trump pierda el control de la Cámara de Representantes, va a perder aún más el control sobre los dineros al interior. Y entonces uno de los pocos juguetes que les va a quedar libremente, porque así está diseñada en casi todo el mundo, es la política exterior. La política exterior es potestad del Ejecutivo Federal. Sí. ¿No? No tendría por qué meterse el legislativo. O sea, sí, ahí están los chalanes, tú firmas tratados y ellos los pasan o no, pero ellos no. En el acto de la política exterior solamente intervienen como uno de los, digamos, elementos a tomar en cuenta, especialmente el Senado. El Senado, claro. Pero si el Senado no lo ganan los demócratas, entonces me parece que el señor Trump pues va a tener que, o va a usar ese juguete para demostrar poder, y entonces ahí es donde no sé si vale la pena o no. Porque el problema va a ser que ya no tienen otra vez nada que perder, ¿no? Sí. Puede acabar quemando naves. Sí, ahí puede venir la parte más dura de la relación con él, justamente. Así es. Ahí es donde se puede romper la poca cordialidad que hay, Así ¿no? es. Y también depende de qué pase con Venezuela, ¿no? Que ahí siguen las cosas, están tratando, cada vez hay más presión para que se liberen, o por lo menos se les muestre a los de la Cámara de Representantes los videos sobre todos los ataques, ¿no? Hay una presión ahí importante, que es muy interesante porque ves lo que están haciendo y dices, bueno, ¿es legal o no es legal? Pues no es legal. Sí. Pero ¿qué tan no legales, no? O sea, que los matemos no está mal. Que los rematemos, pues está mala onda, ¿no? Sí. Es así ¿de dónde? O sea, ¿con qué lógica trabajas? ¿No? Entiendo que si en términos de guerra, ¿no? Si tú atacas una nave y ya no funciona, y ya no puede contraatacar, pues no deberías asesinar a la gente que está ahí. Entiendo esa lógica, pero aquí no estás en guerra. Así es. Por más que hayas, perdónenme, pero por más que lo hayas vuelto, que hayas denominado a los
a las bandas de tráfico, ¿no? Terroristas. Narcotraficantes como terroristas, Sí. pues tampoco es que tengan mucho el permiso. Entonces es muy interesante cómo lo ponen como muy moral, sin tener lógica moral, así de no vayas y asesines a ninguno, Sí. a los del primer strike, a los del segundo, o sea, ¿de qué hablas, no? Pero bueno, están preocupados por el otro. ¿Quién autoriza los segundos ataques? Y bueno, ahí está la presión sobre el señor Hexet, ¿no? Y su departamento de guerra, ¿no? Vamos a ver en qué termina, pero lo más importante ahí no solamente es el interior, sino el exterior. ¿Qué van a hacer con Venezuela, ¿no? Porque si Venezuela se vuelve, y con eso termino, si Venezuela se vuelve un buen juguete también, es decir, si yo lo puedo vender como victorias Exacto. al interior en términos de administración Trump, entonces ya no tengo que ejercer tanta presión con México. Con México. ¿No? Porque la presión con México además me va a poner presión al interior en muchas cosas, pero especialmente también en mi mercado, Sí. porque se encarecen las cosas. Entonces, si Sí, yo también logro... lo vivieron. Claro, que si yo logro, digamos, monetizar, ¿no? Capitalizar políticamente lo que haga en Venezuela, entonces eso quita presión Claro. sobre el resto. Sobre todo frente a la renegociación inminente del TEMEC. La revisión, sí, la revisión. Sí, que apunta que puede ser una renegociación. Pero no Podría. puedes renegociarlo. No, pero ante esta revisión, pues sí, luego hay muchos ajustes que pueden ir tendiendo hacia eso en un momento dado, ¿no? Y bueno, o sea, Pero lo que puede hacer el señor Trump es dos cosas. Revisarlo como él lo firmó, ¿no? Que es una revisión que no puede modificar de manera tan importante el tratado. O decir que se va a salir. Pero tú tienes que anunciar que te va a salir y tardas 10 años. Entonces tampoco le conviene a él. Entonces yo creo que eso hay que usarlo a favor para decirle, mire, revisémoslo hasta donde se pueda, hasta el límite, ¿no? De manera de que usted salga contento, don, ¿no? Y veamos qué para usted y qué para nosotros, ¿no? Y pues los canadienses, pues si les parece, y si no, pues que vayan a otro lado. Porque Sí. el señor Carney ya rompió completamente. sí, ahora también parte de la relación comercial con Estados Unidos, muchas de las empresas que le venden a Estados Unidos, en realidad no las cubre el TEMEC, han elegido quedarse fuera por el costo que puede tener, digamos, modernizarse tal vez, y entonces ya entrar al TEMEC, ¿no? No sé si por ahí puede haber también alguna afectación, ¿no? A las que no son del A TEMEC. las que Pero no, esas ya sí, pagan claro. más impuestos ahora, de arancelarios con la Sí, sí, Trump. por lo que ver si no eso puede también afectar y ser todavía peor. No sé, o sea, hay que ver, ¿no? Pero es un tema que sin duda pues preocupa, ¿no? Sí, sí, sí. Este, El asunto es cómo lo tienes que tomar desde México, ¿no? Yo creo que había que estar preparado hasta para el peor escenario, pero habría que encontrar una manera de vendérsela al señor Trump, de decirle, no nos conviene a ninguno de los dos darle tanta vuelta, ¿eh? Usted ya se enemistó con el gobierno canadiense, ¿no? Y hay cosas que ustedes pues, quieren de los canadienses, incluyendo parte de su petróleo, porque parte de la, digamos, de la autonomía que tienen ahora energética, pues tiene que ver con que tienen acceso al petróleo canadiense y no se quiere pelear con el señor Carney, ¿no? Entonces, encontremos un punto medio en donde usted gane más, si quiere, que nosotros, pero que no perdamos, ¿no? claro. Y ya nos aguantamos a la siguiente revisión, ¿no? A ver qué sucede. Que ya, sí, o sea, son 2 revisiones y después la posibilidad de cerrarlo o renegociarlo completo, ¿no? Y entonces, por eso me parece que hay que medir muy bien el asunto de qué vamos a hacer si los demócratas ganan las elecciones legislativas, digamos, el control de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos el próximo año. Y eso nos lleva a un otro tema, ¿no? Si quieres avanzamos sobre un otro tema, que es pues lo que está pasando un poco en Venezuela, ¿no? El señor Trump ha decidido lanzarse directamente contra Venezuela pero de manera bastante timorata. No queda claro cuál es el plan, no te queda claro cuál es el programa, son como demasiadas fintas, y cuando fintas demasiado, usualmente lo que demuestras es no incapacidad, sino no solamente indecisión, Sí. sino un poco de debilidad, ¿no? Porque quien tiene suficiente fuerza, pues ni siquiera avisa, ¿no? O avisa una vez y se acabó.
Y aquí no puedes estar tantaleando, sí, mira, más o menos, hacer combinables, pero las regreso, pero estamos haciendo ejercicios, pero los ejercicios están padres aquí, pero en el Caribe, ¿no? No queda claro cuál es el objetivo estadounidense en Venezuela. ¿Tú cómo ves esta onda? Igual, sí, sí es como, es un poco extraño porque no, son amenazas, ¿no?, relativamente veladas, ¿no? Relativamente, por supuesto, porque ya había algunos, no, Como declaraciones más exactamente, claras, sí. exactamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí, más o menos, pero no acaba de, ¿no? O sea, es como, ahí te voy, pero bueno, ahí te voy. Entonces es como, o sea, un poco el que busca, que con Trump me parece que de repente es, digamos, una constante con él es el que, es que sea, pues, errático, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, es un poco para distraer, no sé, cuestiones como la de Epstein, ¿no? Ujú. Probablemente. Es que no se acaba de decidir, tal vez esté escogiendo el tiempo, el momento ideal para él, el momento para hacerlo, probablemente. Lo quiere hacer para ver qué tanto levanta, digamos, la oposición al interior y entonces tener como mayor apoyo, ¿no? Pues es como, híjole, realmente qué busca, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no va? No es que quiera que lo haga, pues, ¿no? Simplemente trata de entender lo que está haciendo Ujú. y sobre todo lo que no está haciendo, ¿no? Ahora, tiene también, ¿no?, digamos, otros frentes abiertos, por así decirlo, pues sigue la cuestión de Gaza, ¿no? Sigue siendo un tema. Ya está, sí, claro. ¿Vale? Sí, ahí está. No, Ucrania Ujú. sigue siendo un tema. Entonces, no sé si esté dudando por decir, híjole, ¿abro otro? ¿No? ¿Será que ya no me den el Nobel de la Paz? Y sí, la Bueno, Venezuela, ya ¿no? vinieron el de la paz de la FIFA, ¿no? De la fe, exactamente. Que es un gran premio con mucha tradición, ¿no? Este, así con eso se contenta, Sí, sí, ¿no? sí, le dan paletas A ver al si ya niño, con sí. eso, ¿no? Entonces sí como que, híjole, ¿qué está haciendo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué busca? Entonces, y con Trump creo que es mucho eso su estrategia constantemente, ¿no? Calentar la mesa es una estrategia de Trump, perturbarla, confundir es otra, ¿no? Y en el río revuelto, Ganancia de el que pescadores, saca, sí. exactamente, ¿no? Creo Ajá. que es mucho la estrategia de Trump. Con lo cual, por muy mal que pueda caer, a mí me cae bastante mal, la verdad es que no es ningún tonto. ¿Quién? ¿Maduro? Ah, Trump Trump. no es ningún Ah, tonto, ok, sí, ¿no? no. No es ningún Ah, tonto. bueno. No sé si sea brillante, ¿no? Pero sí, sí, no es ningún tonto. O sea, sí tiene una estrategia, ¿no? Creo que sí mide, sí sabe medir golpes, Ujú. ¿no? Eso sí lo sabe hacer, ¿no? Puede que no sea muy letrado, pero sí sabe medir golpes, sí sabe eh, perturbar una vez más el ambiente, ¿no? Sí sabe calentar la mesa, eso lo sabe hacer. Entonces, cuando hace algo, justamente es por algo lo está haciendo. La pregunta es, ¿por qué lo está haciendo? Ujú, ¿Cuál es el ujú. objetivo? ¿Hasta dónde la va a calentar? ¿Hasta dónde va a perturbar? Pero hay que esperar constantemente con Trump. O sea, así es. Así va a seguir siendo su presidencia, ¿no? Entonces, hay que estar esperando, digamos, lo inesperado, ¿no? Y claro, habrá visitas, por ejemplo, volviendo al tema, no sé, comentar rápido, de Claudia Sheinbaum o algún acuerdo, y al día siguiente o a las horas después, pum, vale, un golpe. Así es, ¿Qué ¿no? hace? Y así va a ser. Entonces, aquí con Venezuela, pues un poco, híjole, hay que ver, ¿no? Tratar de entender por qué lo está haciendo, ¿no? Que es el punto. Sí, no queda claro el Exacto. objetivo. No. Primero hay que. Yo sí hago un parangón con lo que pasa entre Rusia y Ucrania, que creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Porque, primero, el señor Trump sí no tiene muy claro qué quiere con Venezuela, ¿no? Me parece que es una visión simplona y reduccionista de decir, pues quiere el petróleo de Venezuela. Eh, los Estados Unidos están comenzando a perforar en Alaska.
Ya se levantaron, ya se hicieron los permisos, al parecer van a comenzar la exploración y perforación cerca de Florida, en yacimientos que no se tenían permitidos. Es cierto que tienen petróleo un poco o muy sucio de las arenas de Canadá, pero no es que haya gran presión sobre acceder a petróleo. Además, el petróleo está a un precio moderado, no está a un precio caro. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer como tapping a otra reserva de petróleo. Además, el petróleo venezolano no es el más apreciado del mundo, es un petróleo muy pesado. Entonces, decir que nada más el petróleo venezolano, me parece que mi sensación es si quisieran el petróleo venezolano ya hubieran actuado, ¿no? Es como un objetivo muy claro detrás de cualquier discurso, no importa. Sí. Porque el discurso es muy repetitivo, el discurso sigue siendo el mismo que se usó con Irak, ¿no? Son narcotraficantes y gracias a eso miles y miles y miles de estadounidenses mueren cada año, entonces lo que tienen son, ya lo dijeron, armas de destrucción masiva, ¿no? Y la otra es que la idea de atacar a Venezuela pues es como muy sencilla, ¿no? Atacas Venezuela, una guerrita de 3 semanitas y ya es un entrenamiento generalizado para nuestras fuerzas, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? También se planteó en algunos otros momentos, incluyendo cuando se argumentaba que el ataque de la administración Reagan a la isla de Granada había sido como un tiro de práctica para Panamá, ¿no? Me parece que el asunto del petróleo a mí no me logra convencer porque ya lo hubieran hecho, no lo hubieran esperado, ya lo hubiera. Además, el petróleo venezolano no se queda en Venezuela, sale y en buena medida sale para Estados Unidos, entonces no me parece que sea por ahí. La otra es el intento, la idea de destruir los enormes campos de producción de drogas en Venezuela, que al parecer no existen como tal. No que no haya, como en muchos lugares donde se almacena, se transporta, o en algunos lugares donde pueda haber algún tipo de laboratorio, pero no es, digamos, el principal productor de drogas de América Latina, pero ni de lejos. No, claro. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿y a quién vas a atacar? ¿Qué vas a vender como estos son nuestros grandes objetivos? ¿No? Cuando ellos dicen además que el líder de los soles es el presidente Maduro, pues que es un presidente espurio para el gobierno estadounidense, pues más bien estás diciendo nuestro objetivo es él. Exactamente. ¿No? Sí. Y si tu objetivo es él, pues tampoco has actuado, ¿no? ¿Cuál ha sido la principal acción que has tomado? Pues una llamada que ya supimos que efectivamente sucedió, porque ya el señor Trump dijo, sí, hablamos, ¿no? Que le habló, seguramente le dijo, oye, mira, para evitar derrama de sangre, todos esos problemas, ¿por qué no te vas? Te damos salida con tu familia y todo, tú escoge el lugar donde te quieran dar asilo, ¿no? O sea, no se van y los vamos a dejar de corretear y no hay bronca, ¿no? Y el señor Maduro dijo que ¿qué? ¿No? O sea, no que Venezuela tenga la gran capacidad militar para defenderse, pero es un territorio poco fácil, no muy fácil de controlar, ¿no? Que incluye especialmente grandes zonas semiselváticas, pantanosas, o sea, no es el territorio venezolano nada fácil ni nada pequeño. No es Panamá. No es Panamá, ¿no? Y además, lo que hizo el señor Maduro ha estado haciendo dar las pocas armas que puede darle a la población, ¿no? Paréntesis. Sí. Esto es lo que hace, más o menos por necesidad, Castro, cuando viene la invasión de Bahía de Cochinos, que se defienden con todos los dientes, que capacidad de los cubanos en 1961, ¿cuál? De defensa. Pues no, la desembarco falló y el apoyo aéreo de los Estados Unidos no dio el fruto que debía de haber dado. Primero porque le bajaron un poquito el volumen en Estados Unidos con la administración Kennedy, pero la otra es que Castro logra vender este asunto como una gran defensa
frente al imperio. El pueblo, sí. ¿No? No es nada más los intereses de unos cubanos contra otros, sino es la defensa contra el imperio. Entonces la gente, Exacto. de manera muy popular, se levanta. Entonces lo que yo decía es, lo que está haciendo el señor Trump es que aquellos que incluso podrían estar en desacuerdo con la administración de Maduro, pues hoy están mucho más en contra de que Estados Unidos intervenga en su país. Entonces se suman a las huestes de Maduro, dicen denme armas y yo le tundo a quien haya que tundirle, ¿no? Cuando los poquitos AK-47 que me puedan dar, yo les ayudo a defender. Entonces el problema es que entrar a un territorio como el de Venezuela, intentar controlarlo, ¿no? De todos los ataques que vas a tener tipo guerrilla al interior. Después mantener cierta paz para establecer un gobierno estable de una oposición que es bastante incompetente, me parece que es ahí donde está atorada la cosa. El señor Trump lo que pensó, me parece que la llamada lo que nos demuestra es, voy a arrimar mis fuerzas militares, eso le va a dar miedo, le voy a hablar al señor, el señor va a decir, ahí sí, con mucho gusto, agarramos nuestras chivas y nos vamos, y ya se iban a ir a su lugar, y ya resolvemos, y yo ya, un palomita más para para mi premio, mi Nobel, para mi Nobel de la Paz, ¿no? Pues no funcionó como tal, y el parangón es, los rusos hicieron algo similar. Lo que vamos a hacer es una operación para desnazificar Ucrania, entonces aventamos especialmente toda la basura que tenemos desde el tiempo de la Unión Soviética al límite con Ucrania, y entonces esperamos que Ucrania se mueva al interior, tanto las fuerzas prorrusas como los nacionalistas ucranianos, que se den por vencidas, se sientan rodeados y renuncie el señor Zelensky y ya reacomodamos las cosas. Pero el señor Zelensky en ese momento limpia su ejército y se vuelve, o sea, la estructura autonacionalista crece y a pesar de tener 37% de aprobación, pues escala rápidamente porque el ucraniano que no le caía bien, defensa, por supuesto, ve a los rusos y dice, dame con qué y nos defendemos, ¿no? Y así defendieron con casi con botellas de vodka contra los rusos, contra los primeros tanques o tanquetas rusas, que la verdad es que qué patético que te detengan con unas Molotov, ¿no? Pero pero por eso lo que utilizaron, pues sí, pues era la basura que había quedado, ¿no? Que fue lo que primero que aventaron los rusos, pero su intención no era hacerlo. La intención original era desnazifiquemos y ya nos regresamos, ¿no? Y aquí me parece que es igual. Movilicemos, mostramos músculo y el señor Maduro pues no le va a quedar otra más que irse y ya quedamos bien. Ahora no se fue, ¿y ahora qué hacemos? A ver, pues mándenme planes de cómo y seguramente todo lo que ha llegado de análisis no es positivo. Claro. Y lo único que se ha de mantener activo es la posibilidad de que las operaciones secretas de la CIA llevaran al asesinato de Maduro, ¿no? Me parece que esa es la que queda. Ahora, asesinar a Maduro me parece que es mala idea. Sí, porque va a disparar, no, pues, no es el madurismo, pues, pero va a disparar la defensa del pueblo. Pues lo vuelves ahora el mártir, sí, claro. ¿no? Y probablemente lo que generes es un gobierno chavista, madurista, un gobierno militar, ¿no? Sí. Entonces ahí sí, porque Chávez pues era militar, pero dejó de ser más o menos militar, se mueve a la parte civil y gana las elecciones. Ahora tienes pues a un camionero, ¿no? De presidente, y de pronto pues vas a acabar regresando, porque la pregunta es, ¿y después? Entonces incluso los de la CIA que digan, ¿estamos listos, señor? ¿Disparamos? No, espérense, porque, sí, lo matan, y después, ¿y después cómo lo organizamos? ¿No? O sea, ¿de qué nos sirve matarlo? Mejor que se quede ahí, que digamos sigue siendo un eslabón frágil, a tundirlo y volverlo un eslabón muy fuerte del chavismo todavía en Venezuela. Claro. Entonces, ese es el dilema que tienen ahorita los estadounidenses con respecto a crecer Venezuela. Y el problema siempre es, tú activas tus fuerzas, y con eso termino, tú activas tus fuerzas y las acercas, y te haces el valiente, y como siempre sucede cuando empiezas una guerra o algo, ¿y cómo sales? Exactamente. Ahora dices, ¿saben qué? Sí. Ya hablé con el señor Maduro, y resulta que es buena onda. Dice que ya no nos va a traer tantas drogas, entonces vamos a llevarnos nuestros aviones y nuestro portaaviones más grandote, ¿no? Y todos los destructores que tenemos ahí. Ay, disculpen, ¿no? Un poco, ¿cómo le haces? No tienes argumento, entonces
pues tienes que mantener el movimiento ahí tratando de encontrar la ventanita para hacer algo, ¿no? Y como eres la potencia mundial, no te quedaría más que aplastar al otro. Y ahí es donde creo que está complicado. Pues sí. Pues ya se acaba el año, Amando, Se ¿no? acaba. Viene el 2026. Ojalá llegue. ¿Qué nos espera el 2026? ¿Cómo ves? ¿Qué espera Claudia Sheinbaum 2026? Y a México. Yo creo que el problema más complicado es la revisión del TEMEC, Ok. ¿no? Perdón, sí, del TEMEC. Sí. Vamos a seguir con el problema del señor Trump, ¿no? Que apenas va a cumplir un año, el 20 de enero, ¿no? Entonces, sí, aunque todo el mundo ya sentimos que ya estamos cansados del señor Trump, el otro día estaba viendo un cartón político que puse hace 10 años, ¿no? Cuando, bueno, 9 años, cuando la elección, la primera elección del señor Trump, y era así de, uff, ya nos cansamos, este señor no se va, ¿no? Era una lata y un cansancio tenerlo como presidente, candidato, después presidente, y después candidato perpetuo durante 4 años, ¿no? Y después otra vez presidente, todavía no es un año, es así de, qué difícil para los que hacemos esta onda de seguir a los Estados Unidos más o menos de cerca. Es como muy cansado porque no puedes descansar un día porque las ocurrencias son todo el tiempo y el gobierno mexicano se va a mantener con esas, ¿no? Claro. Porque nuestra visión hacia el otro lado, hacia el sur, está cooptada, está complicada. La derecha, ahora estamos viendo que Honduras todavía no tenemos resultados. Así es. Para quienes no lo sepan, no es novedad. En Honduras tarda mucho tiempo, a veces meses, los resultados completos. Creo que ya andaban por ahí del 90% de la contabilidad. Quién sabe si llegarán al 100%, créanme que no. Pero la izquierda lo pintó. Bueno, la izquierda, entre comillas, ¿no? La izquierda, digamos, de Xiomara, no. O sea, se esperaba que le fuera mejor. Sí, bueno, no, pero te quedaban igual del bastante 19% de aprobación, digo, sí, que es pero es que el problema en Honduras es que pareciera que no importa quién esté, los planes de gobierno no son lo suficiente para resolver los problemas de la población, tampoco son capaces de hacer de nuevo lo que tienes que hacer, que es, una vez estás en el poder, arreglas cosas, pero además tienes que articular una red que acabe siendo una red de soporte electoral, ¿no? Entonces, los gobiernos en Honduras cambian un día sí, otro día no, es decir, no hay como mucho sustento. Yo me acuerdo desde, ¿cómo se llamaba aquí? Zapata, Cedillo, ¿cómo se pedía? Sí, ¿no? Zapata. Sí, Zapata, creo que ¿no? Al que sacaron del país, ¿no? Mucha inestabilidad política en ese sentido, no en el sentido... ya dudé. Ahorita a ver si me acuerdo. Sé algo, sí. Ajá. No hay inestabilidad como en el Perú, ¿no? Que se deshacen como cambiar de calcetines de presidentes, pero sí en términos de que no logran establecer una estructura que permita que una o dos presidencias sean del mismo partido y generar política pública más allá del gobierno, que se llama como política de Estado, no existe. Y aquí va otra vez, ¿no? Aquí, especialmente el problema es que llega el señor Trump, mete las manos, y es muy interesante, no me imagino, en muchos países, a menos que estés en mucha crisis, en un momento de mucha crisis, que la gente vote de manera mayoritaria por uno que apoya al señor Trump. Es decir, lo tienes que ver como en un nivel de intervencionismo muy elevado. Aquí hay senadoras de Sonora que podrían muy bien participar en eso, pero no una gran mayoría de población. Yo creo que hay un elemento nacionalista y me parece que eso no está hoy en Honduras, y por eso hace que haya una diferencia como de 0.5% entre el primero y el segundo lugares, que son de extrema derecha y derecha centro, ¿no? Entonces, pero lo que me refiero es la derecha no ha perdido espacios en Centroamérica, más bien los ha tendido a ganar. Sí. Y no veo que nos vaya a funcionar voltear para algún lado para allá. Los europeos, pues cada vez las políticas nacionalistas frente a una Unión Europea que ahora ha cometido el error, yo creo, de apostar más canicas a Ucrania. Yo creo que ese es un error que lo van a pagar con inestabilidad hacia el interior, porque no hay manera
de dar fondos a una Ucrania ni suficientes armas para expulsar a los rusos en los próximos 5 años. Sí. Ajá, y después, ¿cómo lo justificas frente a las condiciones en Europa? ¿No? Sí. Entonces, yo creo que la señora Sheinbaum ahí va a ser parte del problema. Hacia el exterior, hacia el interior, yo veo que todo tranquilo en 2026. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues sí, yo creo que vamos a seguir con los mismos temas realmente. En México, yo creo que en el mundo vamos a seguir con Ucrania. Habrá noticias, obviamente, pero ahí va a seguir. Gaza, mismo caso. Y el caso de México, vamos a ir con la inseguridad, ¿no? Avances, golpes, avances, ¿no? Crisis, cosas por el estilo. Vamos a seguir con eso, ¿no? Por varios años, de hecho. Pero sí me parece que va a haber una suerte de, no, de paréntesis, por así llamarlo. Vamos a ver qué pasa con el Mundial de Fútbol, ¿no? O sea, uno de los grandes opios del pueblo a nivel mundial, ¿no? Creo que eso obviamente va a distraer mucho la atención. Y creo que va a ser interesante ver qué pasa después del Mundial. Primero del Mundial pasan cosas, no son muy trascendentales, no se les da mucho espacio, no hay mucho bombo y platillo, porque está todo el mundo concentrado en los juegos del Mundial. Así es. ¿No? Hay que ver cuando acabe el Mundial qué fue lo que pasó, de qué nos perdimos, ¿no? En esos meses, ¿no? Sí. De qué nos perdimos para pues, reencontrarnos, digamos, con nuestro país después de esa pausa larga que es el Mundial. Que ahora van, creo que como 200 equipos al Mundial, es una cosa impresionante. Sí, ¿no? más que países en el mundo, Sí, hay más de hecho, equipos. exactamente. ¿No? Y bueno, pues ya veremos qué pasa, pero vamos a seguir pues, con esos temas. Yo creo, Así es, ¿no? de acuerdo. Entonces nos veremos el próximo año. Así Esta es. la última emisión de este 2025, podcast en este sí. 2025. El próximo año, sí, año pambolero. Sí, nos Ojalá encontramos. por lo menos bachearan bien para por lo menos eso, que ese fuera el beneficio de que Exacto. viene el Mundial, ¿no? No hubiera baches. Van a ver cómo se va a volver un terrible crisis el asunto Sí. de tratar de encarpetar Exactamente. durante estos meses, pero bueno, van a andar en friega tratando de enchular Así es. la ciudad, a ver si nos logramos beneficiar, y después, como dices tú, yo estoy totalmente de acuerdo. Después del Mundial vamos A a ver, ¿con encontrar qué país nos un reencontramos? regadero ahí, que además se empata con el asunto de la Así es. de la revisión del Sí, TEMEC, del TEMEC. y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Exacto. Espero que no tan mal. Así es. Bueno, Muy bien. que estés muy bien. Que esté muy bien. Felices fiestas y Ah. nos vemos en enero. Hecho. Hasta luego.